de ti y de tu pueblo aquí presente, para que escuche bien y obedezca mejor. Sabemos que sobre todas estas cosas mencionadas están las limitantes de todos. Por eso suplicamos la asistencia, como siempre, de tu Espíritu Santo, para que el objetivo de tu palabra cumpla en nosotros tus propósitos. Gracias por tu presencia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído, hermanos, el texto de la palabra de Dios, que sirve de base para la exposición de esta tarde y que es antecedente en algún sentido para la predicación del domingo, que se hace alusión a la manifestación de Dios, a la revelación de Dios, a los personajes del Oriente que en San Mateo 2 se nos narra. Hemos leído este pasaje, hermanos, nada ameno en algún sentido, desde el punto de vista humano, y con poco significado si no conocemos el contexto. Pero conociendo el contexto, hermanos, algo tan árido como una cantidad significativa de nombres se encuentra sentido cuando precisamente lo conocemos el contexto. La historia del creyente en la genealogía de Jesús es el tema de hoy, hermanos, que aparece en nuestro boletín basado en este pasaje que hemos leído. La historia del creyente en la genealogía de Jesús. ¿Cuántos, hermanos? Empezaría la introducción con algunas preguntas dirigidas a ustedes, sin que necesariamente ustedes puedan a viva voz contestar, sino para que lo tengamos en nuestra mente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, hermanos, conocen su árbol genealógico? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos intentado elaborar nuestra genealogía? Por ejemplo, hermanos, ¿cuántos de nosotros conocemos? No lo hagamos muy largo, simplemente a nuestros tatarabuelos. Pensemos todos, hermanos, quiénes fueron nuestros tatarabuelos. Si lo ubicamos, si no tenemos en nuestra mente quién fue mi abuelo y quién fue el abuelo de mi abuelo, eso es una genealogía en términos muy generales. Yo soy fulano de tal, mis padres son o mis padres fueron, los padres de mis padres fueron, y por ambas líneas, obviamente. Y los padres de los abuelos de mis padres, o los bisabuelos, etc. Más o menos, hermanos, eso es una genealogía. En el contexto de las Sagradas Escrituras, hermanos, por ejemplo, aquí no es la única genealogía, pero tenemos a la vista San Mateo 1, los primeros 17 versículos. En el pueblo israelita, hermanos, la genealogía era muy importante. Miren, empecemos por un dato, hermanos, de esa importancia. Si buscamos, por ejemplo, en Esdras, después de Segunda de Crónicas, para que no batallen mucho, está Esdras. Después de Segunda de Crónicas, hermanos, tenemos el libro de Esdras. Y concretamente
en el capítulo 2, versículo 62. Tenemos, hermanos, un pequeño ejemplo de la importancia de la genealogía en el pueblo de Dios, en el pueblo israelita, en el pueblo judío. Si ustedes, hermanos, tienen Esdras, capítulo 2, les voy a pedir que pongan su vista en el versículo 62. En el versículo 62. Y en este versículo 62 leo en voz alta su contenido. Estos se refieren a los nombres que están antes, en los versículos 61, por ejemplo. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. Y no fue hallado. ¿Y qué pasó, hermanos? Fueron excluidos del sacerdocio. Miren, ahí está una lista de personas, de nombres de personas. Pero para resumirlo, miren, vamos a imaginarnos, hermanos, para el entendimiento en la mente de todos. Ahí está Pablo, está Virgilio. Nosotros, según lo que hemos leído, tenemos derecho al sacerdocio, porque es lo que se menciona. Pero las reglas del pueblo de Dios indicaban que deberían ser de la tribu de Leví. Pero nosotros queremos ser. Pues entonces, señores, Pablo y Virgilio, que ustedes son de la tribu de Leví, quieren ser sacerdotes, su genealogía, señores, y paren la discusión. Comprueben genealógicamente de que ustedes son de la tribu de Leví. Porque acuérdense, hermanos, que la tribu de Leví, de las 12, la tribu de Leví es el que se dedicaba a ministrar el sacerdocio. Y ahí vamos Pablo, Virgilio, deseando ser sacerdotes porque nos sentimos con derecho. Pero después de buscar y rebuscar, en el 62, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado. ¿Y qué pasó? Fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, en el pueblo israelita era muy importante. Una cosa más, hermanos, ese dato le va dando sentido a San Mateo 1, donde está la genealogía de Jesús, en este caso muy particular. Miren, hermanos, otra forma que da razón de la importancia de una genealogía. Los judíos, ustedes saben, en la actualidad quizá ya no son tan herméticos, tan cerrados, pero en aquellos tiempos, inclusive en la actualidad quizá ya no tan herméticos, pero en aquellos tiempos, hermanos, ningún judío, salvo excepciones, hermanos, en los propósitos de Dios, ningún judío se casaba, hablando de varones, con una mujer que no fuera judía. Y ninguna mujer de sangre judía se casaba con un varón que no fuera de sangre judía. Y cuando en la genealogía se descubría que alguien se había casado con alguien que no fuera de su sangre judía, hermanos, perdía su ciudadanía. Por eso la genealogía era muy importante. Un último dato, hermanos, a manera de introducción. El Evangelio de San Mateo fue escrito, obviamente, por un judío, Mateo.
o Leví. Por la gente de su tiempo y principalmente cuando vivió Jesús, considerado como un traidor. Porque acuérdense que Mateo o Leví era un recaudador. A lo mejor en la época actual, diríamos, era un trabajador de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hacía? Cobraba los impuestos a los judíos, sus hermanos de raza, de sangre, siendo el judío. Por eso los publicanos, así les llamaban a los que se dedicaban a eso, los tenían como personas no gratas, como una especie de traidores. Y por eso a Jesús le acusaban: no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque convive con rameras, come con publicanos. Entonces, hermanos, San Mateo fue escrito por un judío. ¿Con qué objetivos? Y entonces, en razón al objetivo, es el énfasis del Evangelio. Objetivo. Ustedes son judíos en la imaginaria para entender este punto, hermano. Vamos a pensar que todos nuestros hermanos de este lado son judíos de raza. Pero en el tiempo de Mateo, estos hermanos judíos de raza ya eran seguidores de Jesús. Por lo tanto, el Evangelio de San Mateo, uno de sus propósitos tal vez inmediatos, era dar material a estos cristianos, seguidores de Jesús, pero judíos de raza, para tener argumentación a través de los 28 capítulos y poder enseñar a los judíos de acá que todavía no son cristianos. Pero también el Evangelio de San Mateo iba dirigido a los judíos de este lado, que aún no son cristianos, para argumentarles capítulo por capítulo que Jesús, que Jesucristo, que el Cristo que crucificaron era el Rey de los judíos, prometido en el Antiguo Testamento como el Mesías. Esto, hermanos, a manera de introducción. Y en la parte final de la introducción, hermanos, decir que si ustedes notaron en la genealogía que tenemos, el último que aparece fue Jesús. Hasta Jesús son 14 generaciones. Pero a Jesús en su genealogía, ¿hasta dónde lo remontan? Hasta Abraham. Y Judá es de la tribu de Judá. ¿Qué está diciendo Mateo? Es el rey prometido. ¿Y cómo termina, hermanos, el Evangelio de San Mateo? Toda potestad que me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando? El rey. Y en San Mateo, hermanos, es porque cada evangelio tiene una característica que uno puede resaltar, y el de San Mateo, hermanos, la característica dominante es que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. No he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla, fíjense. Y por eso, hermanos, 14 generaciones hasta Jesús. Y desde la primera generación, ahí está Abraham. Y de Abraham, que es el antepasado común, ya cuando el pueblo se divide en tribus, porque con Abraham todavía no hay pueblo, ¿de qué tribu es Jesús? De Judá. ¿Y quién era el rey antepasado de la realeza al que pertenece Jesús?
David.